recibir a José Félix Valera. Él es dirigente político de la APR, además fue candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela, expresidente del Consejo Legislativo del Estado La Guaira. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros en este punto informativo. Fíjese que antes de la pausa teníamos a un representante de Acción Democrática, pues que ya se está postulando para la gobernación del estado de La Guaira, un estado que tiene enormes riquezas naturales, de paisajes, potencialidades. Ahí está el principal puerto, pues, de nuestro país, y obviamente también está enfrentando problemáticas en cuanto al tema de los servicios públicos y otros tantos como los que hoy se vive en Venezuela. ¿Cuál es la visión de APR? Ustedes tienen una postura crítica, ustedes no están con este grupo de la oposición llamado la Alianza Democrática, en algún momento, pues digamos, estaban en el partido de gobierno, con el Partido Comunista de Venezuela, sin embargo, presentan posturas críticas, ¿no? ¿Cómo es la visión que tiene la APR respecto al panorama político en el país? Sí, en principio me voy a quitar el tapavirus. Fíjense, a nosotros nos preocupa los temas fundamentales del país, que tienen que ver con los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas políticos que afectan a las grandes mayorías. Estábamos escuchando a Eric, en donde anunciaba su candidatura, ¿no? Y de alguna forma tú le preguntabas qué cosas le llevan a él a ser candidato, porque él cree que puede ser, y entonces hacía presentaba como un currículum, ¿no? Y yo creo que este pueblo no necesita currículum, no necesita aspiraciones particulares individuales. Yo creo que este pueblo necesita proyectos políticos que le digan cómo salir de la crisis económica, es decir, cómo le hablamos al pueblo sobre los problemas fundamentales de la economía y le damos alternativas para entre todos construir un nuevo modelo económico. Cómo le damos alternativas a la gente para salir de la crisis profunda que vive en lo social. Cómo le damos alternativas a la gente para salir de la crisis política en la que estamos entrampados, ¿no? Y eso pasa por el tema de la democracia y por el tema de la pobreza. ¿Sí? ¿Cómo superamos esta situación política que estamos viviendo y aumentamos las posibilidades de democracia? ¿Cómo reconstruimos las ideas de la democracia con más participación política, con más inclusión? Y bueno, efectivamente no hay democracia en medio de tanta pobreza, no hay democracia cuando la gente está resolviendo, atendiendo los problemas de la alimentación diaria, la gente está trabajando para resolver lo que va a comer ese mismo día, ni siquiera está pensando en el mercado una semana, 15 días, un mes. Entonces, en esas condiciones la gente no está pensando en el problema de la política. En esas condiciones, además, en medio de la pobreza, que es el problema fundamental, no se está centrando el debate allí. ¿Cómo superamos el problema de la pobreza, ¿no? Y eso tiene que ver, insisto, con el tema político. Y en el tema político pareciera que hay unos avances, pareciera que hay algunos vicios de acuerdo, algunas negociaciones, ¿no? Yo creo que debe haber unas negociaciones, unos acuerdos, unos mecanismos de concertación con toda la sociedad venezolana, no solo entre los partidos de oposición y el gobierno, sino que debe ser con todas las alternativas políticas, con todos los sectores de la sociedad, con los trabajadores, con los campesinos, con las mujeres, con los estudiantes, con los universitarios. Y yo creo que todo el mundo debe participar de ese debate de un gran acuerdo nacional. ¿Y hoy por hoy se sienten escuchados dentro de esas negociaciones, dentro de esas mesas de encuentro? ¿Dónde queda la APR, por ejemplo? De hecho, el gobierno ha tenido una muy mala práctica, inclusive en la Asamblea Nacional, porque el diputado nuestro, Oscar Figuera, lo tratan de invisibilizar. Nuestra representación en la Asamblea Nacional trata de ser invisibilizada, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje muy malo que se le está dando al país. Se está hablando por un lado de llegar a acuerdos, de algunos mecanismos de entendimiento y por otro lado entonces se sigue golpeando los sectores de la sociedad que opinan distinto. Pero más allá de la APR, más allá de nosotros como propuesta o como alternativa, se trata de toda la sociedad. Es decir, aquí no se están escuchando a las grandes mayorías, aquí no se está escuchando el problema de los trabajadores, todo lo contrario. Es decir, un grupo de trabajadores de PDVSA denuncia la corrupción, que están traficando combustible en alta mar, y el resultado es que uno de sus dirigentes, que hace la denuncia, presenta los videos, está preso, el Giró. Entonces, que por cierto, nosotros queremos aprovechar este espacio para solicitar que los presos, trabajadores, ya sea
del CBG, de SIDOR, los trabajadores presos de PDVSA, se les dé un trato digno. Están siendo trasladados a cárceles comunes, pero además pedimos la libertad, que se hagan los procedimientos legales, jurídicos como corresponde, que se han presentado a Fiscalía, que se hagan los juicios, de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes, y se han dado en libertad, pero además que se reenganchen a la cantidad de trabajadores que por tener diferencias con el patrón o gobierno, entonces han sido también despedidos, han sido sediados en sus sitios de trabajo. Bueno, y fíjese que estamos en el mes de trabajador, el mes de mayo, hablando de ello, el presidente que se ha llamado el presidente obrero, el tema de los salarios y el tema de lo que usted pues está denunciando, que también nos llegan a través de nuestras cuentas en redes sociales y lo hemos leído en prensa, distintos trabajadores que por hacer estas denuncias pues terminan ellos investigados o presos, todo aquel que señale o critique, en vez de hacerse una investigación a fondo, muchas veces esa persona es la que entonces pues es castigada por simplemente hacer críticas que buscan quizá un aporte, ¿no? Respecto al tema del salario mínimo, que es otro de los grandes temas de los trabajadores, y más allá del salario, que haya un poder adquisitivo real, ¿cómo se entiende cuando no se cumple con lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el salario pues debe satisfacer las demandas básicas de la población? Y veíamos cómo Sendas anunciaba que la canasta básica está por encima de los $300. Sí, fíjate tú, en principio nosotros venimos participando del debate de la indexación. Nosotros estamos de acuerdo con que es un debate inclusive interno dentro del partido de gobierno y dentro de la Asamblea Nacional. Hay posiciones divergentes. Hay quienes defienden la idea de no indemnizar el salario, de no aumentar el salario, tratando de justificar en el tema de la producción. Y hay quienes, bueno, plantean el tema de la indexación. Nosotros creemos en el tema de la indexación. Nosotros creemos que hay que indemnizar el salario del trabajador a los costos de la economía real, al costo de la canasta básica. Y bueno, para eso proponemos dos mecanismos distintos, es decir, damos alternativas de cómo puede ser. El primero tiene que ver con la conversión monetaria. Cuando el presidente Chávez hace la primera conversión monetaria, le elimina 3 ceros a la moneda para el tema del diferencial cambiario entre el bolívar y el dólar. Después se hace una segunda conversión y se eliminan 5 ceros, terminan siendo 8 ceros. Bueno, frente a esa conversión monetaria debió haber se debió haber dado una base de cálculo para indemnizar el salario, porque dice, vino abajo el precio de la moneda y el salario se sigue calculando, pero ahora con ese valor de la moneda que es nada. Entonces, ahí hay un mecanismo de cálculo. Ese mecanismo de cálculo nos pudiera llevar a calcular un salario mínimo de unos $142. Pero digamos que no estamos de acuerdo en indemnizar por la vía de calcular producto de la conversión monetaria. Digamos entonces que hay otro mecanismo también que tiene que ver con el tema de la inflación. En el año 18, el Banco Central de Venezuela presentó por última vez la tasa de inflación, porque venía no haciéndolo y otra vez no lo está haciendo. Sí. En el 18 presentó cuál es la tasa de inflación. Hoy leíamos la tasa de inflación. Eso, y entonces ahí hablaba de un 48.000% de inflación. El Banco Central, la cifra oficial del gobierno. Si nosotros utilizáramos un mecanismo para indexar desde el cálculo de la inflación, desde el cálculo oficial, entonces nosotros podríamos estar hablando de un salario cerca de los $200. En una familia que entre en dos salarios entre 140 o 200 dólares, pudiéramos acercarnos a un salario de alrededor de los 300 y tantos dólares. Eso pudiera ayudar a mainar la situación del trabajador, no frente a un salario que no es real, que no existe, porque $1, $2, $3 de salario no es decir, no es un paquete de harina pan. Entonces, además el gobierno intenta, como los médicos cuando dan una medicina que saben que no va a curar, que es un efecto placebo a través del bono, y el tema de la bonificación no es una ayuda que está dando el gobierno, es falso, porque ¿qué está haciendo el gobierno? Cuando yo pago un impuesto, me tomo un refresco en la calle, me cobran mi IVA, cobran obligatoriamente un impuesto, que es el único dinero en bolívares que le está entrando al Estado para los gastos corrientes. Entonces, con ese dinero, entonces van y me dan un bono. Es decir, yo mismo me estoy bonificando y yo estoy subsidiando a través del IVA al Estado venezolano en sus mecanismos de subsidio. Y una bonificación que sabemos que es insuficiente y que hoy por hoy la población no quiere recibir como dádivas o bonificaciones, sino que de verdad el producto de su esfuerzo y de su trabajo sea compensado. Nosotros debemos irnos a una pausa, señor José Félix. Al regreso vamos a seguir conversando. Usted es el representante dirigente de la Alternativa Popular Revolucionaria. ¿Qué posibilidades tiene esta alternativa en medio de estos escenarios políticos y las próximas elecciones? Lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa.
Y le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué posibilidades político-electorales tienen para este año, donde hay unas elecciones para las alcaldías y las gobernaciones? Siendo ustedes una postura crítica hacia el gobierno, pertenecen a la izquierda, pero también quedan fuera de la alianza de la oposición tradicional, los partidos políticos como Acción Democrática o COPEI, con sus nuevas directivas que hoy se están congregando en una alianza. ¿Cómo asistir a un proceso electoral cuando no tienen la ventaja que buscan para este año? Sí, bueno, en principio nosotros estamos poniendo en el conocimiento público, en la conciencia de la grande mayoría, una propuesta política que va más allá de lo electoral. Es decir, lo electoral es un escenario muy importante que va a permitir empujar cambios dentro de la sociedad venezolana, pero no son suficientes. Yo creo que los cambios en la sociedad venezolana se van a conquistar con la participación de las mayorías y tiene que ver con la capacidad de movilización de este pueblo. Este pueblo tiene que recuperar su capacidad de movilización, tiene que plantársele duro tanto a unos sectores de la oposición como a los sectores del gobierno para reclamar sus justos derechos, para reclamar sus justas reivindicaciones. Es decir, no es verdad que el proceso de indemnización de los trabajadores presos se va a dar si no es con la movilización popular. No es verdad que la indexación, que los ajustes salariales, la recuperación del poder adquisitivo del venezolano, el enfrentar al proceso inflacionario se va a dar solo por la resolución electoral o los acuerdos de los grupos de poder. No, eso se van a conquistar, esos derechos se van a conquistar en la calle, con la movilización de las grandes mayorías, con los mecanismos de participación política que prevé la Constitución, mecanismos como las asambleas de ciudadanas y ciudadanos. Es decir, hay que ir construyendo una nueva referencia política y hay que salir de la trampa en la que nos han sometido, de la falsa polarización entre dos sectores que al final se sientan, se ponen de acuerdo en la distribución de las riquezas del país, en los grandes negocios, y dejan a las mayorías por fuera. Entonces las mayorías que no están dentro de esos grupos de poder, las mayorías que no comulgan con la oposición, la mayoría que no comulgan con el gobierno y que se ha reflejado en los últimos procesos electorales, no solo en el último. Te puedo hablar de los 3, 4 últimos procesos electorales, las mayorías no están participando. Las mayorías además no están tampoco están en las calles, porque bueno, el tema a veces de la represión, de la intimidación, pero que la mayoría no salgan a la calle hasta ahora tampoco es un respaldo al gobierno, eso no es verdad. Es decir, hay que construir una nueva mayoría y esa mayoría se va a construir al calor de la lucha y nosotros lo que estamos es invitando nuevamente a esta sociedad a que no se quede apoltronada, que no se quede solamente detrás de la sobrevivencia, que no se quede detrás de la desilusión, sino que salgamos a construir una democracia profunda, una democracia verdadera, participativa, protagónica, que salgamos a construir ese modelo del que llamaba Bolívar el de la mayor suma de felicidad posible, que veamos los ejemplos de otros países. Ahí está el pueblo colombiano que a través de la movilización y la lucha está echando para atrás el paquete neoliberal que le imponía Duque. Ahí está el pueblo chileno que a través de la movilización y la lucha y venciendo al miedo heredado de la dictadura está construyendo una vía, por la vía de un nuevo proceso constituyente. Ahí está el pueblo argentino que por la vía de las movilizaciones conquista nuevos derechos para los trabajadores y para sus mujeres. Ahí está el pueblo palestino resistiendo. Es decir, el pueblo venezolano ha sido ejemplo en otros momentos históricos y el pueblo venezolano va a volver a organizarse, va a volver a movilizarse y entonces en lo electoral construimos un espacio, pero en las calles vamos a construir la nueva sociedad. ¿Y cómo vencer eso que usted mencionaba? Me hablaba del tema de la abstención, que es uno de los retos a vencer, y el tema además de los grupos políticos dominantes pues que se disputan el poder, como usted mencionaba. ¿Cómo hacer para enfrentar a esto? ¿Qué opciones tiene la alianza, esta alternativa popular revolucionaria? Sí. Fíjate tú, yo creo que si el gobierno, el partido de gobierno tuviera una intención real de ayudar a salir a las grandes mayorías de esta crisis, tuviera que hacer una revisión de quiénes, inclusive de quiénes son sus candidatos, cuáles son las propuestas que va a poner sobre la mesa en este momento y también tendría que ver mecanismos para democratizar a lo interno del PSUV y a lo interno del pueblo patriótico el proceso de toma de decisiones y recuperar mecanismos de inclusión. En la oposición debe haber un acuerdo de toda la oposición venezolana, es decir, sería, y me van a disculpar la expresión, muy estúpido por parte de la oposición venezolana que volviera un grupo a llamar a la abstención, otro grupo lanzar unas candidaturas por un lado, otro grupo por el otro, es decir, la posibilidad real y democrática que tiene la oposición venezolana es que se pongan de acuerdo y en un gran acuerdo nacional con candidaturas únicas vayan a una contienda electoral. Eso va a destrabar el juego político y una alternativa política como la nuestra va a conseguir eco en las grandes mayorías que no creen en uno ni en otro. Entonces ahí es importante
resolver dos problemas. Uno de forma que pareciese que está tratando de resolverse en el CNE. ¿Cuál es el problema de forma? Las condiciones para ir a ese proceso electoral, las condiciones de acceso a la propaganda, las condiciones de acceso a los medios de comunicación, las condiciones de participación política que le permitan al electorado. ¿Y se sienten ustedes escuchados, por ejemplo, en los medios del Estado? La APR no es escuchada en BTV, por ejemplo. No hemos escuchado ni en BTV ni en ninguno de los medios del Estado. No somos escuchados, es decir, hay un veto. Hay un veto que además es un veto que al final lo que trata es de negarse el que está en el poder a escuchar lo que son los clamores y las necesidades y las propuestas de las grandes mayorías, porque además hay propuestas de la APR. Nosotros decimos, por ejemplo, frente a esta crisis económica, bueno, el gobierno tiene que solicitar la repatriación de los grandes capitales. En Europa, en Estados Unidos, confiscan capitales producto de la corrupción, producto del narcotráfico, producto de la legitimación de capitales, de la evasión de impuestos, pero el gobierno venezolano no pide la repatriación de esos capitales. No sé si es que hay complicidad alrededor de eso, que pudiera ser un mecanismo de ingreso para las arcas del Estado venezolano. El Estado venezolano además no rinde cuenta y eso permite que la corrupción sea un desaguadero que no nos deje salir de la crisis. Nosotros proponemos en la APR que vayamos a revisar el problema de la Contraloría, que hagamos Contraloría con las mayorías, es decir, en las empresas del Estado que están quebradas, en el tema petrolero, el tema de la gasolina, es decir, para recuperar la economía, sanear la economía venezolana. Nosotros estamos proponiendo hacer una profunda revisión del sistema tributario y que más paguen los que más tienen. Pero aquí se hace al contrario, aquí se está hablando de las zonas económicas especiales, las cuales entonces tendrán mecanismos especiales para los impuestos a las transnacionales, a las empresas importadoras o a las empresas que se instalen en los territorios de las zonas económicas especiales. Entonces, para ellos va a haber flexibilización impositiva, para ellos van a haber menos cargas impositivas. Entonces, quienes siguen asumiendo las cargas impositivas y pagando la crisis son los trabajadores. Señor José Félix, usted habla de representar las demandas de la clase trabajadora, del campesino. Se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera que usted pues nos comente si para usted es posible encontrar como un electorado para esa alternativa que ustedes plantean, además de los niní que usted menciona que podrían pues quizá identificarse con las demandas que ustedes tienen. Usted también está, digamos, congregando allí lo que llaman el chavismo disidente al madurismo. Habla de que estamos en dos corrientes, que el gobierno de Chávez fue uno y el tema, y cambió, pues digamos, la revolución con la gestión del presidente Maduro. ¿Hay cambios tangibles? ¿Cuáles serían? Sí, bueno, uno de los cambios tangibles tiene que ver con el tema del salario y el ingreso, otro cambio tangible tiene que ver con el tema de la inflación, otro cambio tangible tiene que ver con el diferencial cambiario, el valor del bolívar frente al dólar. Es decir, otro cambio tangible tiene que ver con esa apertura al capital, con esa visión neoliberal. Es decir, pareciera que hay una vuelta al capitalismo, aquel que habíamos superado cuando derrotamos el neoliberalismo. Es decir, hay muestras tangibles de las cosas con las que no estamos de acuerdo nosotros. Por eso nosotros estamos diciendo que hay que construir un nuevo modelo económico, hay que construir un nuevo modelo económico con más participación de la grandes mayoría, con más participación no solo en la opinión política, sino en el hecho económico. Entonces, nosotros aquí estamos llamando a este pueblo a organizarse, a este pueblo a salir del letargo, a este pueblo a luchar, a este pueblo a participar en todos los escenarios. El escenario electoral es un escenario importantísimo. Chávez nos enseñó que a través del voto podíamos transformar la realidad. Cuando el presidente Chávez sale de la cárcel y se lanza en la contienda electoral, no representaba sino el 2% y luego el 8% del electorado. Y ganó contra un contra un sistema electoral que había sido construido por los adecos y los copellanos durante 40 años, es decir, él no tenía ningún aliado ahí adentro. Ganó con un congreso de 2 cámaras donde no tenía ninguna representación. Entonces, por eso decía, hay condiciones que son formales. Ahora, el problema no es lo formal, el problema es el fondo. Las condiciones políticas en este país tienen que cambiar y el escenario electoral es importante y nosotros estamos llamando a las grandes mayorías que no se ven representadas ni en la oposición ni en el gobierno a participar masivamente en estas elecciones para transformar la realidad desde las bases de este pueblo. Bien, vamos a hacer algunas preguntas de la audiencia, nos queda muy poco tiempo. Le voy a leer un comentario y una pregunta. Un comentario es del señor Corona Newton. Él le dice, los intereses de un país no se negocian, se luchan. Y esa lucha no es preocupándose, como usted dice, hay que ocuparse. Venezuela necesita de todos los ciudadanos, no de todos los políticos. Y la pregunta se la hace Bolívar Divisa. Usted olvida que el salario va sujeto a la producción económica y en Venezuela la producción privada está en un 40%. Entonces lo correcto es activar la producción privada a través de una tripartita, acordar un salario mínimo internacional, $5 diarios. Sí, fíjate tú, yo creo que
una tripartita, no solo FEDECámara, el sector de los trabajadores y el gobierno. Yo creo que debe participar todo el mundo en un acuerdo para elevar la producción de este país, ¿no? Y por eso yo decía el tema también de los controles, porque tampoco tiene sentido elevar la producción, es decir, ¿quién sabe cuánto entra al Estado venezolano producto de las negociaciones del oro? ¿Quién sabe cuánto entra al Estado venezolano producto de las negociaciones del coltán? ¿Quién sabe cuánto entra al Estado venezolano producto de lo poco que se produce en petróleo y se sigue comercializando? Es decir, no se sabe. ¿Quién sabe cuánto entra al Estado venezolano producto de la regalía o los impuestos que el sector privado genera a partir de su producción? Por supuesto que hay que elevar la producción, pero no es un problema solo del sector privado. Y la producción además debe elevarse producto también de unas políticas públicas claras que le hablen a los trabajadores, a los productores, a los campesinos y también al sector privado que invierta. Tienen que haber reglas del juego claras y transparentes para todo el mundo, que ahorita no las hay. Hay que elevar la producción, pero elevar la producción es la primera responsabilidad del Estado, porque además el Estado tiene el control de las principales fuentes de riqueza de este país. Este país, acuérdense que es un país que tiene petróleo, oro, hierro, aluminio, y quien regula eso, quien controla eso es el Estado. Entonces el principal productor es el Estado. Y donde ha caído más la producción es precisamente en las empresas, en los sectores que el Estado controla. Entonces hay que aumentar la participación del sector privado, es verdad. Hay que aumentar la producción del sector privado, es verdad. Pero yo quisiera saber qué es lo que vemos nosotros más en la calle, si los productos de las empresas Polar o los productos de las empresas del Estado. Entonces también hay que hacer un esfuerzo desde el Estado, desde el gobierno, para aumentar la producción y además con mucha participación política, con mucho control de las mayorías, porque el problema es que lo que entra se pierde en los desaguaderos de la corrupción. Por aquí lo que hablan, lo que más vemos ahora en las calles no son ni los productos de un lado ni del otro, sino productos importados, bodegones, hay todo un nuevo esquema en las calles. Aquí, pues bueno, son otras las denuncias y también preguntas que le están realizando, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Ya quisiera puntualizar, para finalizar, el mensaje de la APR al pueblo venezolano de cara a estas elecciones y a la situación que se está presentando en estos momentos por parte de la oposición extrema. Juan Guaidó habla de un acuerdo nacional. Por otro lado, el gobierno también está haciendo, digamos, un llamado al diálogo, lo ha venido realizando este año, pero como usted nos comenta, no están, digamos, los sectores críticos de la izquierda incluidos en este diálogo. Sí, bueno, nosotros públicamente queremos aprovechar este espacio para decirle primero al CNE que nosotros queremos participar de los debates y de todos los procesos con el CNE, con sus rectores, reunirnos con los rectores del CNE. Segundo, que le decimos al presidente de la Asamblea Nacional, además quien preside la comisión de diálogo, que la APR tiene la mayor disposición y voluntad de participar en los procesos de diálogo. Y pedimos que en esos diálogos sean incluidos todos los sectores de la sociedad y al pueblo venezolano lo llamamos a participar en este proceso electoral, a votar masivamente. El voto es un instrumento de lucha. En estas elecciones de diciembre el pueblo venezolano se tiene que declarar en zafarrancho y combate a salir a enfrentar esas mafias, las de un lado y del otro, y eso lo puede hacer a través del voto, buscando alternativas políticas. Nosotros estamos presentando una, pero en la alternativa política que usted quiera, salga a votar, salga a participar y ayúdenos a cambiar esta realidad, ayúdenos a construir la nueva sociedad, esa que soñamos todos junto a Bolívar y junto a Chávez. Gracias, señor José Félix Valera, por hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios en este punto informativo en Primera Página. Pues aquí hacemos un esfuerzo por escuchar las distintas posturas, las distintas visiones que hoy hay en la sociedad venezolana, de las oposiciones, las distintas que hay y también de los sectores críticos.